Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí de nuevo con un invitado muy especial. Para mí hace parte de esos afectos porque es un hombre al que conozco ya hace un muy buen tiempo, primero como consultante, luego como amigo, colega y ahora también como aprendiz del Centro Guayama. Él es Felipe Vázquez, está de nuevo aquí en Medellín después de una travesía también muy bella de su propio viaje interior. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Lili. Feliz de estar aquí, aprovechando esta oportunidad tan bonita que me brindas de conversar, de grabar este podcast, de contar un poco más acerca de mí, de mi camino y este regreso a Medellín, que viene cargado pues como de muchas experiencias nuevas y con mucho deseo de compartir herramientas con la humanidad. Muy bien. Entonces, lo primero es que nos compartas quién está siendo Felipe, un hombre joven que ha sentido ese llamado también por el servicio a la vida. ¿Quién está siendo Felipe hoy como mentor de vida? Bueno, yo siento ese llamado, creo que hace ya algunos años, pero tenía otra visión de la vida. Estaba dedicado solamente a los negocios. eh, Había empezado ya un caminar espiritual. Sin embargo, no había encontrado la fuerza, ni el camino, ni la manera, el camino interior que me llevara a decir, hey, este es mi camino en la vida. Yo quiero servir a otros, quiero acompañarlos a través de contarles mi historia y de poderles brindar todas esas herramientas que a mí me han servido. Entonces, después de eso, después de que yo hago una transición de un mundo de muchos negocios, de muchas situaciones también dolorosas que pasaron ahí, eh, llego a Estados Unidos, pasan unos eventos súper particulares cuando llego allá. A mí me cancelaron la visa, me iban a devolver del aeropuerto. A la final terminó el destino pues poniéndome unos ángeles ahí que tal vez eran esos agentes que me estaban entrevistando. Me dicen que si ellos tienen que hacer una pregunta, Ujú, como tú tienes miedo de regresar a tu país, y yo les dije, ¿y qué pasa si digo que sí? ujú. Y me dice, pues si dices que sí es porque vas a aplicar un asilo y vas a empezar un proceso que hace en manos de migración de los Estados Unidos y ellos ya decidirán qué pasa contigo. Y pues me jugué la carta porque yo venía a dejar todo atrás y entonces me juego la carta, pasa y ahí inicia un proceso que duró 22 días detenido allá, pero todo salió bien. Conté una historia creíble, ellos me la creyeron, me dejaron pasar y bueno, eh, llego donde mi primo y empiezo un proceso pues como de trabajar a lo que cualquier persona llega en Estados Unidos. Y ahí con otro amigo mío, hermano, que es también mentor, empieza un acompañamiento y un compartir en el que yo empiezo a traducirle a él para sus redes sociales en inglés, para TikTok y todo eso, para monetizar, ya que pues en Latinoamérica en ese momento no. Pero cuando yo estoy viendo todo eso, yo me enamoro del cuento y digo, pero yo quiero hacer esto. Entonces ahí Ujú, aparece el llamado de nuevo, que con el yaje había sentido. Mucha ujú, admiración por Jerónimo Delgado, que es mi taita, por Pablo y por algunas personas y los abuelos de la selva que ayudan a la humanidad a través de esta medicina. Pero yo decía, pero yo cómo, pues yo no voy a repartir yaje, no sabía cómo, pero yo sentía que yo quería servir. Entonces, cuando yo veo el proceso y la producción de Alex Gómez, ujú. yo digo, wow, yo quiero esto. Entonces se lo comento y me dice, pues hágale, pero usted primero tiene que ser su propio coach. En realidad lo que me dijo fue, para usted poder nombrarse coach, usted tiene que haberle cambiado la vida al menos a una persona. Y esa persona puede ser tú.
Eso se espera, que desde ahí Claro. ganemos la Ajá. autoridad para poder acompañar a otros. No es que tengamos la vida perfecta, sino que estemos haciendo el viaje interior. Qué bonito escuchar eso, ese feedback. Ujú. Porque tal vez uno a veces dice, pero sí, esa voz del ego dirá, pero vos todavía estás en un proceso y estás transformando, pero pierde uno de vista todo lo que ya transformó Así es, y todas las tinieblas que atravesó así y es, así todos es. los cambios que han permitido pues que uno esté hoy acá sentado ante un micrófono y atravesando un proceso de certificación tan bonito con el Centro Gayamá, por ejemplo, integrando un montón de herramientas de conciencia que realmente sí me han transformado la vida. Entonces para el 2 de enero ya había encontrado el nombre de Horizonte Ancestral, eh, había hecho algún curso de Instagram para aprender a grabarme, a publicar esto, lo otro, y tenía mucho miedo. Y otro amigo que yo lo había visto lanzarse a través del tiempo, le hago una llamada, le digo, Memo, quiero hacer esto, pero tengo miedo. Qué belleza. Pero él no, eso fue una conversación de 5 o 6 horas y él me decía, pero yo no entiendo vos para qué me estás llamando. Ujú. Y me hizo la pregunta 2, 3 veces, cuando en la tercera me dijo, ya entendí. Usted lo que necesita es que yo le dé una patada para que se tire al abismo. La patadita a la suerte. Claro. Entonces Memo me dice, bueno, hermano, para mañana tiene que grabarse el primer video y lo que fue y primer video y o grabes en voz en off, tomen la decisión cómo lo va a hacer, pero láncese. Y así fue y ya empecé y desde el 2 de enero a hoy ya vengo grabando juiciosamente, viviendo el proceso de aprendizaje, de perder el miedo a la cámara, de encontrar el ritmo, de conectar con la Claro, que audiencia. esa es la parte técnica de entregar contenido de valor, Claro, pero detrás de esa parte técnica que es importante está la vida del ser humano, la total. vida del hombre de negocios que renunció y dijo, bueno, me voy a buscar más allá de este horizonte de mi país, voy a migrar, el hombre que se la juega en ese Ujú. momento en migración, ¿cierto? Por una historia, el hombre que finalmente es aceptado por ese país durante un tiempo y puede tener esas posibilidades de conocer a otros en esos lugares donde trabajaste, Claro. pero el hombre que durante todo ese tiempo, y esto es muy valioso, para mí como mentora, como acompañante de Felipe en este momento que se está certificando como constelador Ujú. familiar en el centro Gayamá, que nunca ha dejado su proceso personal, ¿cierto? Que siempre ha estado ahí. Y esa es una de las cosas que yo valoro de los aprendices del centro Gayamá. En algunas de las certificaciones es obligatorio hacer el proceso, ¿cierto? Claro. Tienes que hacer el proceso personal. Pero más allá de la obligatoriedad para la certificación, es una conciencia de ir a ese viaje interior. Entonces, quiero que le contemos un poco a las personas que van a ver esta conversación, Felipe, cómo llegaron las constelaciones a tu vida, Claro. porque decides formarte como constelador familiar, habiendo primero pasado la experiencia como consultante de Ajá. las constelaciones Claro. y además también en esa integración tan linda con las medicinas ancestrales, porque desde que yo conozco a Felipe, pues es un ser humano que se ha acercado con mucho respeto a las medicinas ancestrales. ¿Cómo es ese llamado? ¿Cómo es ese encuentro con las constelaciones y con las medicinas? Bueno, esta pregunta es muy especial y me alegra mucho recibirla para darle respuesta como se merece y es, en esa primera instancia como consultante, yo te conozco, hicimos un buen match, nos hiciste en ese momento a una amiga de a mí una invitación para ir a una constelación como asistentes, fuimos. em, o a ver, yo creo que en esa yo de una vez fui, constelamos algo acerca de ella y yo y empecé a ver un montón de información acerca de la relación de mi padre y de mi madre con respecto a mí, cómo eso se manifiesta y se repite. Para mí el nombre constelaciones en ese momento era algo que sonaba lejano, ahora es súper cercano, pero en ese momento era como, qué interesante, constelaciones, se imagina uno el cielo, pero es la familia y entonces
me interesó mucho todo el tema espiritual, siempre he sido muy, muy inquieto. Hacemos esa constelación, de ahí ya seguimos tú y yo conversando, hago tiempo después otra constelación acerca de un tema mucho más específico, de unas herencias familiares, de dinero, de temas que venían por el lado del padre, me ayudan muchísimo a ordenar una perspectiva y un relacionarme con, con la familia de mi padre, ¿sí? Y con eso, cómo afecta y cómo afectaba mejor mi perspectiva de la vida y cómo me relacionaba yo con todo, porque vivía siendo muy víctima. Entonces Ujú. eso me libera, libera al otro porque hay comprensión, entonces, y aún eso hoy se viene transitando, porque hay mucho más generaciones atrás, entonces ahí, hasta ahí fue como consultante, posteriormente yo sigo yendo a consulta contigo. El viaje llega a mi vida más o menos en el año 2018, más o menos no, en el año 2018. eh, y yo en esos primeros viajes tuve unas experiencias muy bellas con mi padre. Mi padre se me ha presentado en ciertos momentos a través de la medicina, me ha hecho saber que él está presente, que camina Ujú. conmigo, que me acompaña. Entonces es muy bonito. En alguna ocasión tomo medicina y accedo a una memoria que estaba oculta en mi interior, en mi inconsciente, muy olvidada, muy por allá. Y era un recuerdo muy bello que viví con mi papá, montando a Ujú. caballo, fue un regaño que él me dio, pero yo no entendí qué me quería decir el yaje con esa memoria, la cual yo no Ujú. recordaba desde el día que la viví, eso quedó guardadito. Ujú. La planta me la trae y me dice, mira, y yo, es muy bonito el recuerdo, muy bonito, pero hasta ahí. Ujú. Entonces yo pido una cita contigo y recuerdo que te cuento bien toda la experiencia y tú con una sonrisa me dices, Pipe, pero que no entiendes. Mira que tú has estado acostumbrado a ver la vida con el vaso medio vacío porque no tuviste a papá y, y él te está mostrando que hay que ver el vaso medio lleno. Ujú. Que en esos 9 años papá te Estuvo. acompañó y te entregó todo y que esa memoria en la que él te regaña y te dice, atento que tú sabes, Ujú. toma las riendas, tú sí sabes. Y eso es algo que ya llevo conmigo para siempre. Ese es un momento muy bello. Sí, Ese es un momento muy bello que además también permite, Felipe, que compartamos con quien nos escucha la responsabilidad del acompañamiento antes, durante y después de una ceremonia con una planta medicinal, ¿cierto? Con la medicina, cualquiera sea. Yo personalmente también he utilizado las medicinas siempre de una manera muy responsable. De hecho, ahora tenemos en Medellín la Fundación Conciencia Viva, que también es una fundación que está dedicada a la investigación y valga en este momento también como la cuñita para Conciencia ujú, Viva, porque se está dedicando a la investigación y acompañamiento de personas que quieren acceder a la experiencia con medicinas ancestrales. Y pues una investigación también muy acompañada por algunas universidades que están ahí dándose cuenta que la madre naturaleza nos ha brindado todo lo que necesitamos, totalmente. inclusive para trabajar esos aspectos de nuestro ego que a veces se acorazan por miedo, por culpa, por dolor. Entonces, esa experiencia que tuvimos en ese momento, como en el espacio terapéutico, para mí ha sido clave a la hora de acompañar a seres humanos que van en búsqueda de las medicinas, que no se queden solamente atiborrados y fascinados con lo que una medicina puede revelar desde lo profundo del inconsciente, sino que sobre todo le encontremos el sentido, el para qué el alma a través de la medicina te está Totalmente. trayendo esa imagen. Y mira que tú confirmas con esta historia que nos cuentas lo importante que fue darle sentido y no Claro. solo quedarte con lo bonito de la experiencia, que ahí también te estoy viendo mucho ahorita en redes que estás haciendo un trabajo Ujú, muy bello después de que regresaste a Colombia haciendo esa sensibilización, claro. porque claro, tú desde la autoridad que tienes de haber recorrido o estar recorriendo ese camino de las medicinas ancestrales, también ves la necesidad de que eso no se quede suelto y que las Totalmente. personas puedan entender que ahí hay quien acompañar. En ese sentido, quiero que también conversemos un poco sobre
Horizonte Ancestral, Claro que ¿sí? sí. Antes de venir a lo que es la certificación para ti, Ujú. Horizonte Ancestral, ¿de dónde nace esta propuesta de servirle a la humanidad desde ese nombre que no es solamente una marca, que realmente es una vibración Ajá. profunda de tu alma? Horizonte Ancestral nace de un concepto que en realidad era futuro ancestral. Cuando yo veo el concepto en un cuadro, a mí me llama mucho la atención, porque como nosotros vemos el tiempo como una línea, al hablar de futuro, estoy imaginándome allá adelante en algún punto, pero la frase me está hablando del pasado ancestral y Es una están paradoja. acuñados en una paradoja, son como un nirvikalpa, diría un José Luis París, ¿verdad? Es como de hacer de dos opuestos un concepto superior, esa paradoja. Yo decía, yo miraba el cuadro, ese cuadro estaba en mi casa y yo decía, ahí hay algo para mí, yo no sé qué es, pero a mí me gusta eso, futuro ancestral. Claro, y tomando yagé, yo mambeo, yo toco guitarra y esto y lo otro y el fuego. Entonces, bueno, estando en Estados Unidos y sintiendo toda la curiosidad que te conté por empezar, yo le pongo futuro ancestral a mi perfil y empiezo como esa exploración, pero una persona me frenó. Me dijo, es que ese concepto no es suyo. Yo me pongo a investigar y ese concepto no es de nadie. Existe un libro que se llama así, pero no tiene derechos, eso es abierto, es como un Bitcoin, es Sí. como Es como decir Internet. constelaciones. Sí, Constelaciones es un familiares, eso es concepto abierto. abierto. Sin embargo, para yo no pues como incomodar o entrar en disputa con nadie, yo empiezo a hablar con ChatGPT. Digo, Chat, es que tengo este concepto, tengo estas ideas, esto me gusta y yo quiero analizar cómo más puedo yo nombrar al futuro. Y entonces empiezo Ay, qué yo belleza. a analizar y a mirar, él me da muchas opciones hasta que llego al horizonte ancestral. Yo dije, es este. Entre Maravilloso. una lista inmensa, es este porque siempre me ha gustado esa sensación Del del horizonte. horizonte, de mirar allá, siempre me he soñado viviendo en una casa donde me pueda sentar en el amanecer a ver el horizonte o al atardecer y ver lejos. Claro, y es que el horizonte nos amplía la mirada, Ajá. que esa es la propuesta de las herramientas de conciencia, siempre es ampliar la mirada y reconocernos como un ser humano que pertenece a diferentes sistemas, desde los sistemas biológicos, energéticos, los sistemas relacionales, familia, pareja, amigos, empresa, los sistemas sociales y también los sistemas cósmicos. Y bueno, entonces, Horizonte Ancestral ahora, como yo lo siento vibrando, es un lugar, un espacio, que puede ser un espacio sin espacio, no Ujú. necesariamente con un espacio físico, sino un espacio de encuentro, donde tú, ¿qué estás ofreciendo a través de Horizonte Ancestral? Listo, yo a través de Horizonte Ancestral estoy ofreciendo un acompañamiento a través de consulta individual para aportar desde las herramientas que, por ejemplo, a mí las constelaciones me han venido brindando en todo este proceso de certificación, como conocer tu árbol genealógico y cómo está afectando eso según el lugar que tú ocupas tu vida, un proyecto sentido, ¿cierto? Y diferentes herramientas que también he venido integrando acerca del psicoanálisis y cómo esas herramientas de conciencia nos permiten a nosotros conocer cómo funciona nuestra mente. Y entonces, por ejemplo, una persona que vaya a tomar medicinas, sean hongos, sea yagé, sea San Pedro, no sé, quiera tener una experiencia que realmente valga la pena, pueda integrar. Entonces, yo a través de ese acompañamiento le ofrezco la oportunidad de que comprenda qué vio y qué significado tiene eso en su vida y cómo lo puede utilizar para que esa experiencia no quede como algo vacío o como algo que quede en el cajón del olvido, como un libro muy interesante que me leí, pero al Claro. cajón. No realmente ese conocimiento que tiene ese libro es algo que se puede aprovechar en el día a día, sino que es un saber suelto. Eso a mí me ha marcado porque yo llevo ya 8 años tomando medicina
y la medicina siempre me ha ayudado a atravesar mucho, pero como lo hablamos ahorita, al yo hacer un proceso de acompañamiento contigo, yo he podido integrar mucho más a diferencia de si no lo hubiera hecho. Entonces, con la preparación que yo vengo haciendo, con el camino que vengo haciendo, mi propuesta es, a través de consulta individual o de una mentoría en la que se busque un objetivo claro, empecemos a utilizar las herramientas apropiadas para cada caso para lograr lo que se quiera lograr. Y no solamente en cuanto al éxito o cosas materiales, porque yo hablo de coaching de vida consciente, y es tal vez un coach de vida se centra más en alguien que quiera lograr un logro específico y no busque sanar nada. Pero yo a través de mi experiencia me doy cuenta de que yo he logrado muchas cosas y he sido muy exitoso y he vuelto para atrás. Claro. Porque el ego tiene una fuerza, claro, de olvidarse. Claro, claro. Y además es que es el adversario que también nos está ayudando a ir a altos niveles de conciencia, o sea, esa es su función. Entonces, más que olvidar, es una estrategia de volvernos a embolatar el camino. Total. Para que tú puedas realmente fortalecerte en la conciencia y que no sea un éxito vacío o un éxito egoico, sino que sea realmente la realización del ser, desde totalmente. Lo profundo. Sí, así lo siento. Siento que cuando nosotros como seres humanos, no siempre, pero muchas veces logramos algo, pasa que bajamos la guardia, sentimos que lo logramos. Y es ahí donde se nos pueden escapar cosas y podemos dejar entrar malos hábitos o creencias viejas que supuestamente ya por no mantenernos al acecho. La vida este es un juego que no se acaba hasta que se acaba, incluso cuando vamos a dormir, hasta en los sueños, el inconsciente, si no estás atento, juega contigo. Entonces, a través de las herramientas de conciencia, quiero acompañar y ofrezco estos acompañamientos. Y a eso le quiero sumar algo muy especial y es los viajes de bienestar en los que se realicen talleres, que sean viajes de transformación, que digamos, vámonos para el Pacífico, vámonos a la selva, entonces van a haber viajes que son con medicinas, pero también van a haber viajes que son sin plantas medicinales, ¿sí? Viajes con talleres y con herramientas de conciencia que nos permitan mejorar y transformar la vida. Qué bello, me alegra mucho escuchar eso porque yo creo profundamente en las nuevas generaciones, en estos seres que están entre los 28, 35 y 42 años, esos dos septenios son muy importantes. Hace poco hablaba con un amigo de eso, mi apuesta es por acompañar a los seres que están en esos septenios porque realmente recuerden quién son y a qué vinieron, claro, y puedan desarrollar esa semillita solar que tienen ahí en su corazón. Y bueno, en todo esto entonces sientes el llamado ya a certificarte como constelador familiar. ¿Qué ha significado para ti estar en la formación en el Centro Gaia Ma? Porque muchas personas posiblemente se estén preguntando sobre las constelaciones familiares que hoy están en una diáspora muy grande después del trabajo que hizo Hellinger, después del trabajo también que ha hecho mi otra yo, que digamos ha dado a conocer las constelaciones familiares de una manera particular. Pero muchas personas tienen muchas ideas sobre las constelaciones que pueden estar un poco tergiversadas. Para ti la formación, ¿qué ha significado a la hora de darte estructura, de darte también un marco ético del acompañamiento y de formarte como terapeuta? Bueno, a nivel de la estructura, muchísimo, para que no se quede como un conocimiento popular. Creo que y comprendo y entiendo que la ética que he recibido, por ejemplo, de tu parte a través del centro y la formación, me permite mirar al otro con mucho respeto, con una escucha rigurosa y una ética en la que uno realmente pueda acompañar un proceso. Además de esa misma ética y rigurosidad, aplicándola a través del proceso de estudio en la historia personal, es una cosa que transforma la vida. Yo por eso estoy aquí, en Colombia, dispuesto a caminar mi camino, a hacer el camino, porque es mi verdad, es mi vida, ¿cierto?
Entonces, las constelaciones contigo en la certificación me han permitido a mí conocer realmente mucho más a profundidad yo quién soy, de dónde vengo y por qué pienso como pienso y por qué vivo lo que vivo y por qué se han repetido cosas y esas lealtades y una cantidad de situaciones que hoy me permiten no solamente ver mi historia y mi vida desde un punto muy distinto, sino también poder acompañar a otros para que se reconozcan. Entonces, para mí, la certificación y cuando yo digo yo quiero ser coach, yo dije, bueno, ¿por dónde voy a empezarme a formar? ¿Por dónde voy a estructurarme? Y yo te hice una llamada porque tú eres alguien muy importante para mí en la formación, en la mentoría, por todo el proceso que ya mencionamos. Y entonces tú me comentas del centro, yo lo miro y yo digo, sí, claro. Habían otras opciones, pero arranqué contigo y a día de hoy me siento completamente dichoso y feliz y agradecido con la vida de llevar este proceso tan adelantado contigo y de seguirme conociendo y seguir ahondando, porque siento que soy como que quiero más tiempo para estudiar más. Claro, porque es que además es el precepto de Delfos, humano, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y luego entonces vas a tener la autoridad para acompañar a otros a que también hagan ese viaje hacia el mundo del inconsciente. Hay otro asunto que nos vincula. Has estado hablando del psicoanálisis y has estado hablando de José Luis París, que para mí también ha sido un gran maestro, ¿cierto? Con toda su propuesta de lo que es ese camino de la magia, los 11 pasos del proceso de manifestación, donde el verbo y la palabra son tan importantes, ¿cierto? Y en el Centro Gayamá es un centro además hermético, quiere decir honramos los principios herméticos, Claro. los 7 principios herméticos son fundamentales y pues allí la vibración es fundamental. ¿Cómo vibras? ¿Cómo vibra tu ser? ¿Cómo vibras en pensamiento, en palabra, en acción? Y ahí pues nos vinculamos mucho con la propuesta también de José Luis París, de quien también he aprendido mucho. Eh, y en este momento, cuando tú vas viendo esas herramientas que recoges del psicoanálisis, que recoges del trabajo que estás haciendo con París y de lo que estás aprendiendo en el Centro Gayama, ¿de qué te vas dando cuenta, Felipe? Wow, o sea, se me paran los pelos de punta porque han sido muchos momentos. Este año y 3 meses fueron un año y 3 meses de modo monje, de ser un ermitaño, de estar entre el trabajo y el estudio y el trabajo. Y yo me he dado cuenta que nuestra mente occidental tiene unas particularidades. Nosotros somos muy europeos, somos muy racionales, somos muy lógicos. Y por ejemplo, trayendo las constelaciones, el psicoanálisis y el yaje a colación aquí sobre la mesa, eh, voy a tomar unas palabras y una explicación de José Luis que me permitió ver mucho más a profundidad y es los hindúes, los indígenas, todo el mundo chamánico, cuando es puro, y los orientales en general, ellos no necesitan hacer ciertos pasos que nosotros sí, porque ellos ya nacen en esas escuelas espirituales, ellos ya tienen unas percepciones del mundo. Nosotros, al ser tan racionales y lógicos, como que tenemos que darle otros pasitos y otro trámite a través de la palabra para empezar a darle lugar y comprensión. Entonces, a mí me ha servido mucho esas herramientas y comprender el psicoanálisis con las constelaciones que están fundamentadas en él para empezar a entender cómo el ser humano, su mente, necesita tener una base estructural que a nosotros nunca nos han enseñado. O sea, a uno en el colegio no le explican eso. Es como poderlo ver a través de las constelaciones y el psicoanálisis como la función paterna, la función materna, ¿cierto? Y cómo eso es base para la vida de un ser humano y cómo se genera el proceso de pensamiento y cómo lo ordeno. Entonces, cuando voy a tomarme una planta, no me voy a quedar con un montón o de memorias o de imágenes o de colores y ya,
sino que voy a poder empezar a aterrizar esto Eso, según mi estructura claro. y voy a poder darle lugar para encontrar un espacio en la vida donde digo, ok, ya estoy claro, ya sé hacia dónde quiero ir. Claro. Y entonces de esa manera es muy bella porque cuando dices estructura es el nombre del Padre. Digamos que las plantas ancestrales serían la medicina que nos brinda la madre. Pero si yo solo me sumerjo en la medicina que me entrega la madre naturaleza y no le doy una estructura y no le doy un sentido, es donde inclusive la psique puede desestructurarse. Muchas personas se han quedado perdidas solamente viviendo experiencias maravillosas sensitivamente, perceptualmente y ya. Luego cuando salen del ritual del espacio donde tuvieron la experiencia, su vida sigue igual o peor de caótica, porque no saben darle un sentido. Muy bien, Totalmente. me parece muy bello, Felipe, que ahorita desde Horizonte Ancestral estés ofreciendo ese servicio a la humanidad porque lo necesita. Cada vez más hay espacios donde se ofrecen eh, experiencias con enteógenos y con toda la medicina de la madre naturaleza, pero pocos están ofreciendo este tipo de acompañamiento. Claro que sí. Entonces lo valoro muchísimo. Vale. Muy bien, ahorita vamos entonces ya para ir terminando. ¿Cuáles son las perspectivas, cierto? ¿Cuáles son las proyecciones? Felipe acaba de llegar también como parte de su propio camino, el irse para encontrarse en otros contextos, para volver siendo otro, porque el que volvió no es el mismo que se fue, ¿cierto? El Completamente. que viene es otro y viene con una propuesta de un servicio a través de Horizonte Ancestral. ¿Cuáles son las proyecciones que tienes para tu vida y para Horizonte Ancestral? Bueno, para mi vida tengo un mapa de sueños Ujú, dirigido y ordenado a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel de cada área espiritual, estudio, a nivel de todas las áreas. Em, Seguirme desarrollando, seguir aprendiendo, seguirme formando cada vez más. Ahorita estoy en un proyecto muy importante con la Fundación Madre Jaguar, ujú, de la cual soy parte. Vamos a empezar a partir de enero a hacer varias rutas, se ujú, llama la Ruta del Jaguar. ujú, Vamos a Chandianain, que es ujú. un territorio en la selva profunda del Putumayo, entre Colombia y eh, Ecuador, Ecuador. Ujú. donde está el Taita Albertino, que hoy por hoy es la máxima autoridad del yaje, después de que el Taita, se me escapó el nombre del Taita, otro Taita que era la mayor autoridad pasó al otro camino de la vida. Entonces, vamos a estar llevando grupos de diferentes partes del mundo. Ahorita tenemos un grupo de Suiza, tenemos otro grupo, dos grupos que vienen de Estados Unidos. Tenemos un convenio con una fundación de Estados Unidos que son veteranos de guerra. Ellos vienen a hacer unos procesos con nosotros de sanación en la selva. Entonces, como a nivel personal, esto, grabar videos, aportar contenido de valor a la humanidad, a todos aquellos que cada día le dan un like, me comienzan a seguir creciendo el proyecto y madurándolo cada vez más en la medida en que yo maduro. Entonces ahí está, o sea, yo creo que mi vida en este momento converge en Horizonte Ancestral. Ese es el camino que tengo ahorita. ¿Cómo me alegra escuchar esas proyecciones donde realmente comenzamos también a integrar no solamente los diferentes caminos psicoespirituales, las medicinas que nos brinda la madre naturaleza, todas estas herramientas sistémicas, sino también seres de otros territorios que vienen a nuestro territorio, a nuestra Colombia, a ser acompañados con ética, con cuidado, donde realmente saquemos tanto las constelaciones familiares del mundo de la superstición, Total. como las medicinas de ese mundo donde posiblemente han sido deshonradas, porque cuando las medicinas fueron traídas al hombre occidental y salieron de la selva, que es su contexto original, su contexto de servicio original, muchas veces las medicinas en el contexto del hombre de ciudad, de esta selva de cemento, también en esa sensibilidad que tienen las medicinas, digamos que no se han logrado integrar. Entonces, qué bonito que sea un venga, lo llevamos a la selva, venga, le llevamos a ese lugar donde la medicina le va a entregar la mejor versión de usted para que se pueda descubrir, para que pueda mirar qué necesita sanar.
Eso me alegra tanto, Felipe. Gracias. De verdad que estoy muy agradecido con Pablo, que me ha abierto las puertas de su proyecto también, Madre Jaguar y Healing Journey, con los que vamos a estar también pues, en Horizonte Ancestral acompañando personas de diferentes partes del mundo y por supuesto aquí de Colombia en estos espacios. O sea, hay mucho por hacer, hay muchas ideas, hay mucho, pero digamos que lo que hay en el horizonte más cercano es ya empezar con las rutas del jaguar que ya están establecidas y que ya están caminando, porque enero, febrero y marzo ya lo tenemos copado. Todas las bendiciones para esos proyectos que son de servicio a la vida, para los seres que nos están escuchando, para las personas jóvenes que se están preguntando qué, cómo le doy lugar a este pálpito, a este llamado que está haciendo el alma. Pues centros de formación como el Centro Gayamá, que tienen una integración entre lo racional y lo intuitivo, entre la estructura y la amorosa disciplina, son centros que están al servicio de formar a las nuevas generaciones en estas herramientas de conciencia. Primero, para que recuerden quién son, para que recuerden lo que su corazón ya sabe, que son servidores de la vida, que vinimos al planeta Tierra no solo a tener carro, casa, beca, que está bien si lo quieres, pero que realmente ese no es el sentido de la vida. Atiendo a muchas personas que tienen todo eso, pero que luego dicen, esto no tiene sentido. Y es porque el verdadero sentido es darle un lugar a ese proyecto humano, darle un lugar al desarrollo de ese ser que está esperando por ti para que le digas sí. Vale la pena que camines tu palabra, vale la pena que hagas este camino de autoconocimiento, porque ahí hay muchísimo que entregar. Así que bueno, con este video les voy a dejar las redes de Felipe también para que le sigan, para que comiencen también a nutrirse del contenido que está compartiendo, también toda la información sobre el Centro Gayamá, las formaciones que tenemos. Y si te gustó esta conversación, te invito a que le des like, a que te suscribas al canal y también que nos dejes los comentarios, que seguramente estaremos allí muy atentos a compartir contigo preguntas, dudas y reflexiones. Muchas gracias, Lili, de verdad un placer. Qué Muy bien. feliz de tenerte. Gracias, yo también estoy muy feliz de estar aquí, demasiado feliz, asumiéndolo con todo, diciéndole sí a la vida, eso significa estar aquí. Sea la vida con todo. Sí, porque de eso más o menos se va a tratar el próximo video que ahorita lo estaba editando y es como, ¿por qué me fui a Nueva York? Sí, tenía un techo, un cheque, pero estaba cambiando mi vida, mis sueños y mi tiempo, o sea, mi vida, por olvidarme de mí, por no existir. Claro. Entonces, como que no. Recuerda que esa siempre va a ser la tentación. La tentación va a ser, pero si tú puedes convertir esas piedras en pan, ¿cierto? Si tú puedes comenzar a Total. coger toda tu energía para hacer otra cosa diferente a lo que viniste a hacer. Y entonces ahí es donde viene la gran traición. Van a aparecer todas las pruebas que quieras, todas las oportunidades que van a buscar, ve, comprar tu alma. Tener la fuerza para decir, no vendo mi alma a nadie ni a nada, solo le sirvo a un señor. Ahí es Al donde está la Señor. clave. Muy bien, ven, paremos los videos para que Vale.